Soy profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Mi grado es de doctor en estudios de la India, particularmente, digamos, en estudios de religión. Y este libro responde a la necesidad de brindar material traducido directamente del sánscrito al español, de materiales que normalmente no tenemos. No tenemos demasiada bibliografía fiable en temas de India y de yoga particularmente, y mucho menos materiales que estén originalmente escritos en nuestra lengua o traducidos directamente a nuestra lengua. Entonces, esta es una de las motivaciones, pero por otro lado está, digamos, todo este auge del mundo del yoga y un número evidentemente creciente de simpatizantes en el mundo, pero evidentemente también en toda la hispanósfera, ¿no? Todo el mundo donde nos manejamos con la lengua castellana. Y he visto que los practicantes sienten la necesidad de tener materiales con los cuales completar o complementar sus prácticas, ¿no? Cada vez más me he dado cuenta que no les es suficiente las enseñanzas que dan los instructores dentro de los estudios de yoga, y tampoco los materiales que medio están disponibles, muchos de los cuales, como ya dije, no están en español, ¿no? Es decir, hay como un grado de enajenación, aun si la lengua inglesa más o menos es manejada por los simpatizantes, no necesariamente todos la manejan, ni tienen por qué, ¿no? El español es una de las lenguas más habladas en el planeta, está entre las 5 más habladas, y creo que merece tener esta producción en nuestra propia lengua, ¿no? Voy a aplicar la típica de es una pregunta difícil de responder, pero en realidad es una pregunta difícil de responder. Podría decir que llevo ya más de un libro tratando de responder esta pregunta, ¿no? No es el primer libro que lidio con el tema del yoga, ni de Hatha Yoga concretamente. Este libro lo que reúne son 2 textos de Hatha Yoga. Este tema lo he trabajado ya desde hace varios años, desde que estaba de hecho haciendo mi doctorado. Y es un tema de mucha discusión, por supuesto, porque hay una idea del yoga a partir de la práctica contemporánea, y esa idea del yoga no necesariamente se corresponde con el tipo de evidencia que uno encuentra en registros históricos o en textos, fuentes textuales de la propia India en distintos momentos de la historia, ¿no? La imagen que más fácil nos viene a la mente cuando pensamos en yoga, pues es la de alguien haciendo una postura de yoga y algún tipo de contorsión, ¿no? Es decir, lo vemos prácticamente en todas las redes sociales, concretamente en Instagram, ¿no? Esas son las imágenes de yoga en la actualidad. Pero es un poco reduccionista, ¿no? En el yoga, en el mundo del yoga hay muchísimas más cosas, siempre las ha habido y las sigue habiendo. Y entonces habría que pensar quizá en yoga como método o disciplina. Yo creo que sería una de las palabras más adecuadas para poder traducir la palabra yoga en un sentido más vasto y que dé cuenta de distintos desarrollos. Es decir, porque hay yogas que no recurren a posturas físicas, hay, digamos, yogas que más bien le apuestan a la devoción, a alguna divinidad. Y en ese sentido, pues un Padmasana o algo por el estilo no tiene nada que ver, ¿no? Pasa por otro lugar. Otras escuelas de yoga más bien le apuestan al estudio de algún tipo de corpus escritural que implica el conocimiento de sí mismo y por ende el conocimiento del absoluto, ¿no? Y también sería un yoga que prescinde de posturas físicas, ¿no? Entonces, disciplina o método serían maneras muy convenientes de traducir. No explican del todo qué es yoga y para eso necesita escribir muchas cosas, ¿no? A diferencia de varios de los especialistas actualmente en la materia, yo tengo una trayectoria distinta. Es decir, varios de mis colegas, no solamente en América Latina o España, sino en Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, llegan o se acercan a estudiar yoga porque ya tenían un tipo de práctica de yoga,
Casi siempre un yoga apoyado en asana o posturas físicas. En mi caso no fue así. Yo llegué al yoga porque empecé a estudiar primero religiones de la India, después descubrí una orden ascética de yogis que se llama Nat Pant y que es bastante interesante, quizá más adelante podemos hablar de ellos. Pero lo que me salió, digamos, a la cara fue que este grupo de yogis tradicionalmente son los que se reconocen como los inventores o difusores del Hatha Yoga en la India, ¿no? Y entonces empezaron a salir algunos temas que me empezaron a llamar mucho la atención, ¿no? Y entonces pues lo que empecé a estudiar desde el doctorado, primero no tanto propiamente la práctica o la historia, sino cómo se reflejaba el yoga en las leyendas de estos yogis, ¿no? Es decir, más bien con literatura folclórica, narrativa, ¿no? Leyendas. Entonces es un acercamiento más bien de historia de las religiones, es un acercamiento textual, a veces medio literario, ¿no? No es desde la práctica, ¿no? Yo creo que para que cualquier práctica del tipo que sea tenga más sustancia, más peso o más tierra, debe contar con materiales, ¿no? Y en el caso de Hatha Yoga, en la actualidad lo que tenemos es un panorama un poco extraño en el cual en los círculos de instrucción o de entrenamiento, de enseñanza, hacen referencia a textos que muchas veces no tienen que ver con Hatha Yoga. Y los que sí tienen que ver con Hatha Yoga son poquísimos. Es decir, los que circulan, digamos, de manera generalizada, son muy pocos. Típicamente se invoca a Yoga Sutra de Patanjali como la fuente de la tradición de todas las escuelas de yoga, por ende también de Hatha Yoga, y eso no es cierto, es un error. Por supuesto, se puede haber polémica y hay discusiones incluso entre los especialistas, pero si uno analiza con calma el texto Yoga Sutra, pues no tiene nada que ver con lo que sucede en los estudios de yoga. Todas estas secuencias de posturas, los saludos al sol, etc. Eso no viene en Patanjali, ni viene en Bhagavad Gita. Entonces, ¿dónde viene, no? Eso también es uno, digamos, de las motivaciones para estudiar este tipo de cosas, en mi caso y la de otros colegas, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió entre estos textos clásicos y lo que sucede actualmente en la práctica contemporánea? O sea, ¿cuáles son los eslabones que juntan una y otra cosa, si es que los hay? Entonces, de manera muy general, casi el único texto que realmente es de Hatha Yoga y que a veces se menciona, no siempre lo utilizan, pero que está por allí flotando, es uno que se llama Hatha Pradipika, que en realidad casi todo el mundo lo conoce como Hatha Yoga Pradipika, pero estrictamente solo Hatha Pradipika. Ese relativamente se puede conseguir, si no es que lo encuentran en todas las librerías, no es así. En español creo que no hay más de por ahí quizá una traducción o dos, pero no son fáciles de conseguir. En inglés sí un poco más. Ahora, ese texto, aunque se ha convertido en una suerte de clásico de Hatha Yoga, no es el más antiguo. Hay textos anteriores. Y en español ciertamente no existen, no hay, ¿no? De hecho, en inglés también es difícil encontrar estos textos. Entonces, hay como toda una historia, los antecedentes de Hatha Yoga que están todavía muy poco estudiados. Estamos en el momento emocionante en el que estamos descubriendo la historia de Hatha Yoga, en realidad. Era algo que normalmente los especialistas, los indólogos, dábamos por sentado, nadie en realidad le ponía mucha atención, había cierto desdén al Hatha Yoga o este tipo de expresiones más, vamos a decir, más modernas, en oposición a Patanjali, que es una tradición canónica, sagrada, filosófica, ¿no? Y ahora hay muchos más estudios. Es muy interesante porque además se están rastreando fuentes y se están produciendo las ediciones críticas de estos textos de manera que se puedan estudiar, leer y consultar, ¿no?
Antes de este momento, pues como digo, la circulación de estos textos era muy limitada. A veces solamente si uno iba a India, a un templo en particular o a una librería muy local que produzca los libros en lenguas indias, se podían encontrar estos textos. Si no, no hay manera. Y evidentemente la mayor parte de los practicantes de yoga en el mundo no manejan lenguas indias, ¿no? Saben algunas palabras, pero los nombres de algunas posturas, namaste, pero en realidad no estudian sánscrito, ni hindi, ni tamil, ni nada por el estilo, ¿no? Y aún así hay muchos otros textos que ni siquiera están publicados, están en manuscritos, ¿no? Entonces a mí me interesaba poder brindar a los no a los especialistas, particularmente a los practicantes de yoga o los interesados en el mundo de las religiones de India, dos textos que son tempranos, importantes para el Hatha Yoga y que además permiten ver cómo la práctica ha ido cambiando. También una de las ideas comunes es que son tradiciones impertérritas, unos bloques que nadie ha cambiado porque bajaron del cielo como el decálogo del monte Sinaí, y pues la verdad es que no es así, como tampoco lo es con el decálogo, pero ese es otro tema en el que yo no me voy a meter, al menos no aquí, ¿no? Siempre hay muchas más cosas, ¿no? Hay una constante reconstrucción o evolución de prácticas, de ideas, de culturas, de tradiciones. Y aquí es claramente el caso, ¿no? Entonces, los dos textos que traduzco son composiciones más o menos de los siglos XIII, XIV, ¿no? Las fechas todavía se están disputando, pero son en todo caso anteriores a Hatha Pradipika. De hecho, son fuentes que cita aquel otro texto. Entonces, por eso es importante, ¿no? Muchos se van como decimos en México, con la finta de que Hatha Pradipika es ya la consolidación o la esencia de Hatha Yoga, y eso es parcialmente cierto. Es una obra muy bien construida, sí, muy bien organizada, pero no es la primera. Está tomando cosas de muchos otros lados, ¿no? Y una de las diferencias, eso es importante, es el número de asanas. También en la actualidad, por eso empecé hablando de las posturas, se tiene la idea de que lo que define el yoga, dicho o no dicho, son las posturas. Y tampoco es del todo cierto, y claramente en Hatha Yoga tampoco lo es cierto, aunque Hatha Yoga sí es un tipo de yoga mucho más postural o físico que el yoga de Patanjali, que es mucho más filosófico y tiene otro tipo de metodología. Aunque no todo el mundo esté dispuesto a aceptar esta perspectiva. Entonces, los dos textos que traduzco presentan una fase que está conformándose del Hatha Yoga, ¿no? Y lo importante, es decir, si uno quiere ver qué cosas permanecen como leitmotiv en todo el Hatha Yoga, eso se puede ver aquí. Está en algunos textos anteriores que todavía no tenemos necesariamente disponibles de manera masiva, a pesar de que hay uno o dos. Y leitmotiv que aparece en Hatha Pradipika y algunos textos posteriores es el control de la respiración. Si hay algo que define Hatha Yoga de manera histórica, no hablo de Hatha Yoga contemporáneo, que no es idéntico al Hatha Yoga histórico, es el control de la respiración, no son las posturas. Las posturas y otras técnicas como bandhas, una suerte como de amarres, son importantes en tanto auxilian el control de la respiración. ¿Y por qué el control de la respiración es importante? Porque en la óptica de Hatha Yoga, la finalidad es la perfección del cuerpo. Digamos que el presupuesto es que el individuo es imperfecto, es débil y es completamente vulnerable a los agentes de la naturaleza, ¿no? Es un punto de vista un poco diferente al de otras posturas que más bien primero piensan el mundo sufrimiento, hay que librarse del sufrimiento, que sería el caso de Yoga Sutra de Patanjali. Aquí pasa por otro lado, o mejor dicho, como que lo expande, ¿no? Pero hay un punto de vista filosófico diferente.
Aunque en Hatha Yoga no hay tanta filosofía, ¿no? Es más práctico. Entonces, ¿qué dice Hatha Yoga? Hay que liberarse, pero este liberarse quiere decir alcanzar la inmortalidad. Y este alcanzar la inmortalidad es ahora, en el cuerpo, no cuando me muera, que sería un poco el caso de Patanjali. Patanjali lo que quiere es separar el cuerpo y la materia y el espíritu. Si en ese sentido el yoga de Patanjali no es unión, es desunión. Y en el caso de Hatha Yoga, es trabajar dentro del cuerpo físico, no es separarse ni olvidarse de él. Al revés, es trabajar en él, pero más bien detonando toda una serie de energías sutiles que de alguna manera están dentro del cuerpo y que normalmente están latentes, están dormidas, no están utilizadas. Y las técnicas de Hatha Yoga lo que buscan es activarlas. Y para eso es importante el control de la respiración. Si lo piensa uno bien, tiene sentido, porque si uno no respira, si uno no tiene el aire, no está animado, entonces está muerto. Entonces, lo que verdaderamente necesitamos para estar vivos, más que el agua, es, antes que eso, es el ánima, el aire. Y entonces controlan, o al menos buscan tratar de controlar el aliento que después se expande hacia otras energías sutiles para vigorizar el cuerpo y poco a poco irlo perfeccionando. Es una suerte de operación alquímica, ¿no? Si es como dijeran, ok, sí, el cuerpo está sometido, el cuerpo y la mente sometidos al frío, al calor, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, al dolor. Vamos a trabajar con todo eso de manera casi homeopática para perfeccionarlo. Entonces, esto que es un cuerpo imperfecto, uno de los dos textos que traduzco literalmente dice: aquellos que no hacen yoga son meras bolas de carne, imperfectos, no sirven para nada, tal cual, así lo dice. Lo que vamos a hacer es convertirlos en una suerte de diamante, ¿no? La figura del diamante como un objeto puro, bello e incorruptible es algo crucial en todo el programa soteriológico del Hatha Yoga, y es algo que toma del Tantra muy claramente, ¿no? Hay términos que claramente toma de allí. En ese sentido, lo que buscan, lo puedo encontrar en Goraksha Shataka, que son las 100 estrofas de yoga, o en el germen del yoga, el Yoga Villa. Hay que buscar siddhi. Siddhi es una palabra sumamente importante e interesante. Quiere decir literalmente éxito. Ese es el primer significado que tiene el diccionario. Pero ya en esta literatura de Hatha Yoga juegan los autores con las posibilidades semánticas, porque a veces quiere decir éxito por lo que implica, que es la perfección del cuerpo. ¿Y qué es la perfección del cuerpo? En este sentido, estar colmado de poderes o de capacidades extraordinarias que se llaman siddhis, ¿no? Entonces, cuando se dice alcanzar siddhi, es al mismo tiempo ser exitoso, lograr la perfección y tener siddhis, estos poderes. Y por eso a veces el sinónimo de yogi es siddha. Siddha es aquel que tiene siddhis, o bien es aquel que está perfeccionado. Aquí hay una diferencia interesante con Yoga Sutra. Yoga Sutra, a diferencia de las 100 estrofas de Goraksha o el germen del yoga, dice Patanjali que en la práctica del yoga, como es tan intensa, tan alta, van a brotar de manera natural estos tipos de poderes, pero hay que olvidarse de ellos. No sirven, te van a alejar. Eso lo dice claramente Patanjali, 2 o 3 veces. Acá no es el caso. Lo que dicen es, tienes que cultivarlas, ¿no? El germen del yoga, por ejemplo, y otros textos anteriores dicen, ¿cómo puedes saber que alguien es un yogi? Porque tiene siddhis. Si los despliega. ¿Y qué son los siddhis? Pues son la capacidad de leerte la mente, de levitar, hacerse chiquito, hacerse grandote, invisible, forzar la voluntad en otras personas, ¿no? ¿Esto de forma metafórica o...? No, de forma literal. Ah, sí. De forma literal.
Y eso se puede ver cuando uno ve, eso no está en estos textos, porque son manuales de Hatha Yoga, pero por ejemplo, materiales que yo he trabajado en otros textos, con los cuentos, literalmente con los cuentos, lo que uno ve son esos, son los yogis todo el tiempo usan estos poderes para dar o quitar la muerte, para volar o cosas por el estilo. Sí, es de manera literal. ¿Por qué? Porque esto es una extensión natural del control de la respiración. Si controlas la vida dentro de ti y las energías dentro de ti, vas a controlar todas las energías externas. ¿Por qué? Porque hay una noción, pues, tántrica, alquímica, según la cual hay una correspondencia, no es analogía, es una correspondencia entre el microcosmos, que es el cuerpo, y el macrocosmos, que es el universo. Entonces, controlar las energías de uno literalmente incide en las de afuera y viceversa. Hay un momento en el que ya es igual controlar una y otra cosa. Estrictamente, de hecho, los yogis no mueren nunca. Cuando uno, desde nuestra óptica, los ve muertos, más bien es que han entrado en un trance absoluto. Y a los cúmulos, o los túmulos donde los entierran, les llaman samadhis, justamente, que es la palabra que típicamente se utiliza para designar el estado máximo que alcanza la mente cuando llega a las últimas fases de las prácticas yógicas. Es muy interesante, no se mueren y por ende no los creman. A los hindúes, cuando mueren, los queman y luego esparcen sus cenizas típicamente en algún río sagrado. A los yogis no. ¿Por qué? Porque no están muertos. Están en trance. La literatura de Hatha Yoga, o en general la práctica de Hatha Yoga, se ha asociado, al menos tradicionalmente, con una orden de yogis, que es el Nat Pant. Este Nat Pant, esta orden, pues al menos proverbialmente, fue iniciada por un yogi que llevaba por nombre en sánscrito Gorakshanata, y sin embargo se le conoce más en el nombre vernáculo, ¿no? Goraknath. Los dos textos que traduzco están atribuidos a Goraknath, están atribuidos, no quiere decir que los escribió, no lo podemos saber, a pesar de que uno de ellos se llama Las 100 estrofas de Goraksha, pero cualquiera puede poner un título como este, ¿no? De todas maneras, lo importante no es tanto si él los escribió o no, lo importante es que esa figura es central para el Nat Pant, pero también para el mundo de los movimientos religiosos en la India premoderna, porque es una figura que aparece todo el tiempo, no solamente en los textos de ellos, sino de otros, ¿no? Hay otras, digamos, sectas en el sentido más puro de la palabra, no en el sentido peyorativo, ¿no? Es decir, corrientes religiosas, secciones de movimientos más grandes, constantemente hacen referencia a Goraknath, muchas veces en sentido de competencia. Y esto quiere decir que el grupo de Goraknath era sumamente importante. No le haces competencia a alguien que es insignificante, ¿no? Le haces competencia a alguien que claramente supone pues una amenaza para recibir patronazgos, para hacerse de simpatizantes, etcétera, 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 ¿no? Y esta orden de yogis continúa. No sabemos exactamente cuándo surgió, quizá entre el 11 o el 13, pero están vigentes en la actualidad, muy vigentes. Ahora bien, la orden no es una orden cerrada, quizá como nosotros la podemos entender como la orden de los franciscanos, es un poco más sólida, por así decirlo, o más cerrada, ¿no? Más delimitada. En este caso es una, ¿cómo decirlo? Es como una familia de sectas, de subsectas de yogis, todas las cuales más o menos comparten ideología, en principio comparten personajes, prácticas de yoga, y también se supone, todos tendrían como figura central de yogi humano a Goraknath, que es discípulo bueno, otro personaje interesante que es un eslabón con varias otras cosas, ¿no?
Pero bueno, Goraknath se supone es el autor de estas dos obras y de algunas otras, incluyendo algunos poemas místicos vamos a decir, en hindi medieval, ¿no? Es una figura muy importante en la historia, en el mundo religioso de la India. Hay varios templos y lugares de peregrinación asociados a los Nath Yogis. Hay un templo particularmente importante en el estado de Uttar Pradesh, que es uno de los más grandes y de los más poblados en la India. Está ubicado en el norte de la India. Y concretamente este templo está en la ciudad que se llama Gorakhpur, literalmente la ciudad de Goraknath, ¿no? Los Nath Yogis son una orden de renunciantes, típicamente yogis, que tradicionalmente se asociaron al Hatha Yoga y bueno, de hecho por mucho tiempo asumíamos que eran los inventores del Hatha Yoga. Y ahora no es del todo cierto, o no es del todo claro, ¿no? Es un tema que se está elucidando, pero ciertamente estuvieron asociados, eso no cabe duda. Se les conoce como yogis y de hecho muchas veces en el folclore indio, de hecho surasiático, no solamente en India, a veces también en Nepal, partes de Pakistán, en Sri Lanka, cuando hablan de yogis de manera así genérica, son pertenecientes a esta orden, ¿no? Que repito, pues es una orden que posiblemente surgió entre los siglos XI y XIII. Algunos dicen que quizá un poco después, pero que existen aún, ¿no? Y tienen una importancia muy clara en distintos órdenes en la India, ¿no? En el cultural, en el religioso y también en el político. Aparecen además constantemente en historias, en leyendas, y en sucesos históricos durante muchos siglos, lo que quiere decir que efectivamente han sido sumamente importantes, ¿no? En distintos momentos. ¿Tienes alguna leyenda de estas? Hay varias leyendas, muchas tienen que ver con el nacimiento de alguno de ellos, ¿no? Otras tienen que ver con algún tipo de milagro o la conversión de algún personaje, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, de Goraknath, hay una historia que habla acerca del surgimiento de Goraknath, del nacimiento, pues, ¿no? Dice, bueno, hay varias versiones, pero bueno, va a ser una más o menos unificada. Había una mujer en un pueblo de la India, en algún lugar que puede ser en cualquier lugar, porque hay versiones en el norte y versiones en el sur, pero en algún pueblo de la India, que era estéril, no podía concebir. Estaba casada, pero no podían concebir, ¿no? Y claro, en este mundo siempre le adjudican la esterilidad a la mujer, nunca piensan que puede ser él, ¿no? Y entonces, bueno, estaba consternada porque desde luego en el mundo social de la India no tener descendencia es algo bastante indeseable, ¿no? Causa infelicidad, pone en riesgo la descendencia de la familia, la continuidad, de hecho, de todo un apellido, Y casualmente pasaba por allí un renunciante, un santo, un yogi, que era Matsyendranath, o Minanatha, aparece con dos nombres. Las historias de él también son interesantes. Y entonces se entera que hay una mujer que está sufriendo, ¿no? O la escucha que está ahí sollozando, ¿no? Y se acerca, oh, mujer, pues, ¿qué te sucede, no? No, querido renunciante, pues es que estoy muy triste porque no puedo tener hijos y lo hemos intentado durante mucho tiempo, pero pues nomás no lo logramos. Mujer, no te preocupes, todo se puede realizar si tienes fe. Abre tus manos. Abre las manos. Te voy a poner una sustancia consagrada por mí. Cuando me vaya, te la tienes que comer. Y después de eso, en algunos días, vas a quedar embarazada. Ah, sí, por favor. Y entonces el sadhu lo que hace, el yogi, es arrojar un puñado de cenizas. Las cenizas es un elemento interesante por varias razones. Pues claro, la mujer se queda, bueno, ¿no? Sí, gracias. Se va el yogi y la mujer no me va a comer esto, ¿no?
O sea, fúchila. Y lo que hace es va y las arroja en un montón de estiércol detrás de la choza, digamos, donde tienen a las vacas, pues hay un montón de estiércol, las arroja ahí las cenizas y pues ya se olvida, ¿no? Transcurren 12 años y Matsyendranath regresa al pueblo y va directamente a la casa donde vive la mujer, pues es un yogi, tiene poder, sabe dónde vive, ¿no? Mujer! Y pues la mujer está toda apenada, ¿no? No quiere salir, pero eventualmente sale. Mujer, vengo a conocer al muchacho. ¿Recuerdas que vine hace 12 años y que respondí a tus sollozos y a tus súplicas? Bueno, pues quiero conocerlo. No, pues es que no está por aquí. A ver, mujer, no me mientas. ¿Qué pasó? No, pues es que la verdad no me comí las cenizas. ¿Pero qué hiciste, mujer? ¿Qué pasó con las cenizas? ¿Dónde están las cenizas? No, pues las fui a echar por allá. ¿Allá dónde? Pues en el montón de estiércol. A ver, vamos a ver. La mujer lleva al yogi y entonces el yogi se pone a escarbar en el montón de estiércol y lo que se encuentran es un niño de 12 años, ¿no? Y le dice, mujer, tú no quisiste este niño, se va a convertir en mi discípulo. Y como nació de las cenizas de las vacas, se va a llamar Gorak, digamos, el protector de las vacas. Go quiere decir ganado, ¿no? Un ganado vacuno, ¿no? Y ya se lo lleva, se convierte en su discípulo y en su mejor discípulo, ¿no? Es una de las varias historias, es decir, los poderes de los yogis. Todo lo que digan, lo que pronuncien, los votos que tomen, se van a cumplir sí o sí. Y también todos los tipos de sustancias que consagren van a ser muy poderosas. ¿Por qué? Porque están cargadas de todo este siddhi, ¿no? Digamos que esas cenizas fueron exitosas, ¿no? Tenían esa capacidad perfecta de producir. ¿Por qué? Porque el siddhi puede controlar energías, ¿no? Es un ente poderoso, ¿no? A veces, por ejemplo, en algunas aldeas, cuando se portan mal, los niños le dicen, te va a llevar el yogi, ¿no? En el caso de los Nat Yogis, no necesariamente usan las cenizas para untarse el cuerpo, al menos no siempre. Hay otra orden que sí lo hace, los Nagas, eso sí, siempre lo utilizan, ¿no? En el caso de los Nat Yogis, habría veces o momentos particulares por algún tipo de rito o peregrinación. Untarse de cenizas supone un recordatorio de la muerte física constante, ¿no? Es decir, que el mundo, o la vida en el mundo, por definición y de manera inevitable, supone morir. Entonces eso es por un lado, pero al mismo tiempo simboliza la muerte social del renunciante. El hecho de que se llamen renunciantes es porque renuncian a su rol en la sociedad, que esa es una diferencia, digamos, con los yogis modernos, que no renuncian, siguen siendo miembros de la sociedad, ¿no? Se siguen llamando Juan Pérez, trabajan, tienen una credencial de lector o pasaportes, cuentas de banco, etc. Estos no, renuncian completamente, dejan de llamarse Juan Pérez y tienen un nombre de iniciación, ¿no? Goraknath o Chandradas o lo que sea. No es un nombre, digamos, en el acta de nacimiento, es un nombre que adoptan y que no se suma al que tienen. El que tenían desaparece, lo dejan completamente. ¿Por qué? Porque cortan los lazos, ¿no? Eso es renunciar completamente a los vínculos que tienen con el entorno social. Son en ese sentido renunciantes. No es nada más renuncio al apego. Sí, al apego de tus papás, de tus hermanos y de todo. Adiós, ¿no? Entonces es un poco el poder de las cenizas, pero claro, en el cuento que acabo de decir tiene que ver también con la vida, ¿no? Con la vida, pero es que también hay como una metáfora muy extendida que no siempre está claramente mencionada, que es la incineración, ¿no? Sí, tiene muchos ecos simbólicos, ¿no? Y de hecho uno muy interesante aparece en el Yogavilla, o el Germen del Yoga, que es uno de los dos textos que se traducen en el libro, y que dice, hay una tipología muy bonita, ¿no? Que es casi algo exclusivo de este texto. Dice, hay dos tipos de personas, los crudos y los cocidos.
Los crudos no tienen yoga, los cocidos tienen yoga. Se llaman cocidos porque los cocina el fuego del yoga, ¿no? Entonces es como si algo que es burdo, imperfecto, se pone en cocción yógica y se perfecciona, ¿no? O sea, hay como, digamos, alimentos que no te puedes comer si no los cocinas, ¿no? Y es un poco la misma metáfora, que también es una metáfora alquímica porque el taller alquímico se trabaja con fuego, ¿no? También es el taller del orfebre, ¿no? Es una metáfora que también siempre está muy presente, donde el barro lo tienen que cocinar con barro, con fuego, quiero decir. Y eso aparece todo el tiempo. Y se utiliza ¿cómo se llama? Siempre es olvida. Más que las pinzas, para atizar el fuego, ¿no? Que es aire. Y por eso el control de la respiración. El control de la pranayama lo que hace es azuzar el fuego interno del yoga. Y ese fuego interno lo que hace es cocinar al mismo tiempo el cuerpo sutil y el cuerpo físico. Y entonces lo perfecciona y le brotan todos los poderes que se supone que pueden venir, ¿no? A los que me he referido. Y si los cultiva todos estos poderes, se convierte entonces en un yoga siddha, en un perfecto yogi, pleno de todos estos siddhis, y que puede controlar no solamente lo que le pasa adentro, sino lo que pasa afuera. Y por ende puede ser como un mago, ¿no? Un taumaturgo. Sí, de aquí va a surgir esto, y en otros hace volar cosas. En otra historia, Goraknath le da vida a un muñequito de barro, ¿no? Traducir textos como este tiene, por un lado, cierta facilidad y, por otro lado, algunas dificultades. La relativa facilidad es que el sánscrito no es muy refinado, sino es un sánscrito muy erudito, de la gran literatura, como de la tradición poética, por ejemplo, que es bastante más difícil. En este sentido, este sánscrito es más sencillo. Ahora, eso tiene sus trampas, porque en esta sencillez a veces también hay muchas imperfecciones gramaticales que entonces dificultan la comprensión del texto. Es decir, hay alguna conjugación que no concuerda con el resto de la oración, o la conjugación del verbo, etc. Hay cosas como complicadas. Y por eso también es la importancia de que haya ediciones críticas que puedan mezclar, más que mezclar, confrontar distintos manuscritos para poder producir una versión estándar fiable, ¿no? Entonces, en las dificultades están que no hay muchas otras traducciones como para que uno se pueda apoyar en pasajes difíciles, ¿no? Tiene uno que meter mucha imaginación. Por otro lado, que hay muchos términos técnicos, ¿no? Sí, aunque la gramática es en principio sencilla, lo que lo hace difícil es el contenido semántico, ¿no? ¿Por qué? Porque además juegan mucho con los sentidos de palabra, ¿no? Como siddhi. A veces no sabes si traducirlo como perfección, como éxito o como poder sobrenatural. Ese es un gran problema de traducción, pero claro, en sánscrito puede aplicar al mismo tiempo, ¿no? Es más fácil. En español tiene uno que mediar todas estas cosas. Ahora bien, estos textos están escritos en verso, ¿no? Es un tipo de verso muy típico en sánscrito que se utiliza para cosas que se pueden memorizar muy fácilmente, ¿no? Y yo me planteé la posibilidad de traducirlo en verso. Al final decidí no hacerlo, bueno, sí lo traduje en verso, pero no en verso medido, lo traduje en verso libre. Hubiera sido, creo que virtualmente imposible hacerlo en verso medido porque pues no es poesía lírica, ¿no? Es un texto que tampoco es narrativo, es descriptivo. Sube la pierna para acá, si meditas en esto sucede tal cosa. Si contienes el viento aquí, entonces hubiera sido muy complicado, ¿no? Sin embargo, no quise traducir en prosa, que es lo que todo el mundo hace, porque creo que a veces también se pierde un poco el espíritu, digamos, de un original que está en verso, ¿no? Entonces quise tratar de conservar al menos un poquito de ritmo, aun si no utilizo
ni rima, ni verso medido, pero cierto ritmo, ¿no? Yo creo que son las diferencias más cruciales. Obviamente, pues, estás traduciendo un texto como este y tienes que consultar todos los otros, todos los textos alrededor, ¿no? Para ver en dónde aparece esto que no entiendes, ¿no? Y hay veces, concretamente en el germen del yoga, Yoga Villa, hay cosas que nadie sabe de dónde vienen. El texto dice, esto apareció en no sé dónde, y no sabemos, y son pasajes oscuros. No entendemos realmente qué quieren decir, ¿no? Sí, todavía hay bastante por hacer y por traducir también, ¿no? Obviamente hay muchos otros textos que habría que traer a español, ¿no? Vamos a ver si eso sucede en los años próximos. A ver, estos textos, por un lado, ayudan de manera histórica, como a ver cómo ha ido cambiando el yoga y digamos a no casarse con la idea de que las cosas son siempre de una sola pieza, impertérritas y que no cambian y que porque son una práctica de tal tipo son intocables y que no se les puede criticar nada, ¿no? Yo creo que todo es susceptible de ser cuestionado, pero tiene que ser cuestionado con bases, no nada más a bote pronto, ¿no? Entonces acercarse a los textos es una manera de saber eso. Por otro lado, para algunos, no necesariamente para todos, pero yo creo que para muchos les va a ser interesante encontrar que hay textos que ponen el énfasis en la respiración más que en otras cosas, ¿no? Sí, porque si bien el yoga de posturas es, digamos, el más extendido, o los yogas de posturas, porque hay varias corrientes, no todo mundo se reconoce en esas expresiones, o como que no siempre terminan de encontrarse allí. Esta es una manera en la que sí pueden encontrar. Hay algo de fisicalidad, pero que se centra en la respiración y que es fundamental. Ahí sí hay una conexión con Patanjali. Básicamente Patanjali lo que dice, nosotros vivimos todo el tiempo con la mente agitada. Porque pues te preocupa que te roban el coche, que si te van a asaltar. ¿Qué vas a hacer? Tranquilízate. ¿Cómo te vas a tranquilizar? Siéntate cómodo y respira despacio. Es lo que hace Patanjali, tal cual. Y lo que hacen los textos de Hatha Yoga es convertir eso en toda una ciencia. Ya no solamente respirar despacio, es cómo vas a hacerle. Y hay 15, 10 técnicas para respirar despacio y no despacio, ¿no? Primero es controlar como el ritmo, y ya que estás controlando el ritmo, evidentemente mientras más agitado, también la respiración es más agitada y uno va alimentando al otro, ¿no? Y mientras más agitado, pues menos claridad vas a tener de pensamiento. Esto no importa si estamos en la India del 200 de nuestra era o del 600 antes o en donde sea. Todo el tiempo estamos sometidos al estrés y a la agitación y a la perturbación. Entonces respiras y después puedes incluso trabajar más allá en la respiración, ¿no? Yo no sé si podrás levitar, eso lo tendrá que descubrir cada quien, pero ciertamente tener conciencia en la respiración ayuda. Esto sí es algo que me pasó. Cuando dije que no llegué por la práctica, me refería a no llegué por la práctica de posturas, ¿no? Es decir, algo que sí tengo incorporado de manera más o menos cotidiana es la conciencia en la respiración. La primera vez que fui a hacer yoga y que me dijeron respira por la nariz, me ahogo, ¿no? Literalmente. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a respirar por la boca, que es lo peor que puedo no hacer, ¿no? Salvo en situaciones muy particulares, pero tiene que ser la nariz, ¿no? Y eso sí que ayuda, ¿no? Me ha ayudado en el dentista, así literalmente, ¿no? En el dentista, con todo y anestesia puede ser un suplicio, ¿no? Entonces, pues hace uno ahí pranayama y resiste más, ¿no? Pero bueno, obviamente también se puede derivar fortaleza con algunas posiciones de algunas técnicas y digamos, tener cierto movimiento en el cuerpo va a ayudar, ¿no? Sobre todo en la vida sedentaria que tenemos ahora, ¿no? Casi todos nuestros oficios contemporáneos implican estar sentado mucho tiempo, ¿no?
Y si estás parado, pues estás manipulando un dispositivo, ¿no? Entonces, es estar sedentario, ¿no? En realidad no estás en movimiento, ¿no? Es muy perjudicial, ¿no? Es el mal del túnel del carpio ya es tan común como la gripa, ¿no?